Ya vamos a iniciar. ¿Preparados todos, por favor? Capito. Muy buen día, tengan todos los asistentes en línea a este ciclo de conferencias virtual, estrategias de aprendizaje y de evaluación durante la pandemia del COVID-19. Agradecemos la honrosa asistencia de nuestras autoridades. Doctor Ricardo Alfonso Cocambranis, secretario de Educación. Licenciado Rafael Eduardo Alcará Ortiz, subsecretario de Coordinación Educativa. Profesor Jorge Lazo Pech, subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación. Licenciado Carlos Arturo Figueroa Balam, director de Educación Media Superior, Técnica y Superior. Doctor Guadalupe Cubalam, coordinador estatal de evaluación. Y por supuesto damos también la bienvenida al doctor José Antonio Lara Peinado, quien será el conferencista de esta mañana. Agradecemos a continuación la exposición de motivos de este ciclo de conferencias que escuchamos del doctor Guadalupe Cubalam, coordinador estatal de evaluación. Muy buenos días a todos. Doctor Ricardo Alfonso Cocambranis, con su venia, autoridades educativas, supervisores, directores, docentes y público en general que nos siguen a través de las redes sociales. Doctor Lara Peinado, agradezco la gentileza de su participación en esta conferencia. La contingencia sanitaria generada por el COVID-19 tomó por sorpresa a todos. La rapidez con la que se expandió el virus y su fuerza de contagio obligó a la mayoría de los países, a México y a nuestro estado Campeche, a realizar medidas de seguridad y prevención a través de la vigilancia sanitaria y el distanciamiento social, el confinamiento en los hogares. Este confinamiento fue una de las acciones para prevenir el contagio. Los hogares se convirtieron en escenarios para el trabajo a distancia. En ese tenor, cobra importante revitalizar la educación para cumplir con sus objetivos fundamentales de formar ciudadanos acordes a nuestros retos y tiempos. Entre los retos principales fue el acceso a recursos tecnológicos y materiales, tanto de los estudiantes como de los docentes, autoridades educativas y padres de familia. La carencia de equipo de cómputo y en ocasiones las habilidades tecnológicas propició que la creatividad y la innovación de nuestros docentes cobraran fuerza. Nuestras autoridades realizaron diversas actividades que han permitido ir acrecentando y mejorando la calidad educativa. En este tenor, la finalidad era acercar la educación, la tecnología y sobre todo diversas actividades, como lo es en este momento el ciclo de conferencias virtuales de estrategias de aprendizaje y evaluación durante la pandemia del COVID, nos permite realizar un intercambio de experiencias entre los participantes de diversas partes de la República, abordando temas sobre estrategias de aprendizaje, evaluación e investigación, así como los retos que enfrentan las instituciones educativas y los docentes, padres de familia, durante la pandemia originada por el COVID-19. El ciclo de conferencias comprende 12 ponentes de diversas partes de la República que abordan estrategias de aprendizajes y metodologías realizadas en diversas instituciones y niveles educativos. Las ponencias se vendrán desarrollando una cada semana, todos los viernes. Solamente la de la próxima semana se realizará el jueves 11 de marzo. El día de hoy
se iniciará con la conferencia Atención Socioemocional de Alumnos y Docentes en Tiempo de Pandemia, como parte del libro del doctor José Antonio Lara Peinado. Agradecemos la confianza del doctor Ricardo Cocambrane, de las autoridades gubernamentales, de nuestro señor gobernador, y a las autoridades educativas para la realización del ciclo de conferencias. Gracias, es cuanto. Agradecemos al doctor Guadalupe Kubala y damos paso al mensaje del secretario de Educación, Ricardo Alfonso Cocambranes. Muy buenos días a todos los presentes, a las autoridades educativas que nos acompañan, subsecretarios, directores de área, docentes académicos y padres de familia que el día de hoy se encuentran a través de este medio conectados para poder llevar a cabo y escuchar la conferencia. Quiero saludar y agradecer al doctor José Antonio Lara Peinado, el conferencista, quien tendrá a bien llevar a cabo el día de hoy esta conferencia y que nos permitirá abordar temas importantes que de alguna forma se han dado durante este periodo que se estará trabajando, como bien decía el doctor Kubalán, 12 semanas que se estará colaborando con el sector educativo, con la impartición de este ciclo de conferencias, con un objetivo, el que se permita considerar las estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia tan importante que han manejado los docentes y que pueda abonar al trabajo que se viene realizando. La Secretaría de Educación, por conducto de la Coordinación Estatal de Evaluación, se ha dado a la tarea de organizar estas conferencias que tienen como objetivo el que se pueda llevar a cabo un trabajo a distancia sin exponer a nadie, especialmente a nuestros alumnos y docentes. La pandemia es el mayor desafío a los sistemas educativos en el mundo. No ha sido privativo de nuestro país, sino que hemos tenido la oportunidad de estar leyendo algunos artículos donde en muchos de ellos se ha regresado a las clases presenciales y se ha tenido una ola de contagios. Eso es lo que se ha estado cuidando desde la Secretaría de Educación, algo que nos ha pedido el gobernador del Estado, el licenciado Carlos Megariza González, que pudiéramos priorizar la salud de la sociedad campechana. En el caso de nuestro país, este reto tiene que ver con la desigualdad social y la manera en que ésta se traslada al espacio escolar. Por esta razón, a lo largo de estos meses, casi un año, nuestro esfuerzo ha sido encaminado a propiciar que las alumnas, alumnos, en particular los de los entornos más desfavorables, puedan tener contenidos y materiales didácticos que garanticen sus aprendizajes y de esta manera no interrumpir la continuidad educativa. Como hilo conductor, reflexionar acerca de cómo enseñar y cómo evaluar en este periodo de emergencia sanitaria, sin duda es importante, sobre todo son los aspectos en los que más nos debemos ocupar y preocupar los docentes y directores, pero también resulta de mucho interés para los padres y madres de familia. Y la evaluación como un punto de partida para saber cuál ha sido el aprendizaje efectivo que tienen nuestros alumnos. No solamente la parte cuantitativa, sino en el desarrollo de las habilidades y el desarrollo de sus conocimientos para que ellos puedan enfrentar los siguientes niveles educativos. Para contextualizar esta preocupación, quiero recordar que, como decía hace unos momentos, hace un año, con el propósito de evitar los riesgos a la salud en nuestras comunidades escolares, nos vimos obligados a suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos. Y hasta el día de hoy, con ese mismo argumento, las escuelas continúan y continuarán cerradas hasta que existan las condiciones para abrir las clases presenciales. Es importante señalar que ni en México ni en Campeche la pandemia nos ha impedido continuar trabajando. Y así continuaremos trabajando a distancia, a pesar de los múltiples factores que intervienen para la posible
para el posible regreso a las clases presenciales. Hasta que no tengamos la seguridad de que toda la comunidad escolar no tenga ningún riesgo, estaremos regresando a las clases presenciales. Debo reconocer el papel fundamental de los docentes de todo el sector educativo que se han capacitado para trabajar bajo esquemas a distancia y que han tenido que echar mano de su experiencia, de su creatividad y de su iniciativa para reinventar su práctica y trasladar el aula que habían conocido durante toda su vida profesional a la pantalla de una computadora o de un celular. Gracias a los docentes que han logrado mantener la motivación y el interés de sus alumnos, es que logramos concluir satisfactoriamente el ciclo escolar pasado e iniciamos este ciclo que actualmente continuamos también a distancia. Por supuesto, nunca dejaremos de reconocer que la escuela es el espacio idóneo para aprender, para que los alumnos convivan y refuercen sus habilidades socioemocionales. Pero recalco, es importante salvaguardar la salud de los campechanos. Sin embargo, por ahora debemos seguir aplicando estrategias y herramientas para educar a distancia y en este sentido, estas conferencias que impartirán connotados especialistas en el ámbito educativo y pedagógico nos ayudarán a tener una perspectiva más nítida acerca de lo que ha pasado con la educación y el aprendizaje en estos últimos meses. Asimismo, esperamos que a la voz de los expertos nos puedan señalar el camino para que superar la pandemia, avanzar a una educación con mayor inclusión y equidad que tenga como norma la excelencia, siempre bajo las bases de poder tener la seguridad de que podamos estar de alguna manera importante en las clases presenciales y también, como hemos señalado con anterioridad, estamos conscientes que la parte social es importante para el desarrollo de todos nuestros alumnos. Finalmente, con este mensaje me permito dar por inaugurado el ciclo de conferencias, estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia que organiza la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Muchas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, doctor Ricardo Cámara. Muchísimas gracias a todos los asistentes y para dar pie a la conferencia Atención Socioemocional de Alumnos y Docentes en Tiempos de Pandemia. Escucharemos al doctor José Antonio Lara Peinado, quien tiene un doctorado en psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos de la Asociación de Barcelona, España. Especialidad en la que da el tratamiento al paciente esquizofrénico en el Hospital Central de la Ciudad de México, formación en neuropsiquiatría por el Círculo de Estudios Psicoanalíticos de México, maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Así también cuenta en su haber con varios títulos escritos, entre los que destacan El malestar docente en México, Psicoanálisis del poder en México, Activación, manejo y pausas socioemocionales en la escuela, entre otros. Ha dictado conferencias magistrales y talleres en Brasil, España, Cuba, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y México. Es referencia obligada dentro del campo de la salud mental y la educación. Así también, miembro del Colegio Nacional de Investigación. Sin más preámbulo, el doctor José Antonio Lara Peinado. Bien, pues vamos a dar inicio, muy agradecido con el secretario de Educación, con el maestro Guadalupe Q, que me hace el favor de invitarme a hablar de un tema que hoy en día me parece prioritario, sobre todo partiendo de que a lo largo de la pandemia no solo hemos tenido que estar batallando con la parte biológica, con el virus, sino también desde mi punto muy particular de vista, hay una pandemia emocional que a la par de la pandemia biológica, me parece que está teniendo fuerte impacto en la sociedad mexicana y específicamente lo que nos compete en esta conferencia, esta pandemia emocional tiene fuerte impacto en lo que acontece en lo educativo. Ha impactado emocionalmente a los docentes, ha impactado emocionalmente a los alumnos, ha impactado emocionalmente a los padres de familia y es una situación a la cual no estábamos ni preparados, una situación inédita, una situación muy compleja que nos hace repensar
cómo vivir, reconfigurar, resignificar la cotidianeidad educativa a partir de toda una problemática emocional derivada de la pandemia. Voy a poner una presentación que nos vamos a ir acompañando ahí. Me parece pertinente para tratar de aprovechar el tiempo. Un segundo, por favor. Ok. Me parece que ya está pegándose la presentación. Entonces, estaremos hablando de atención socioemocional para alumnos, docentes y padres de familia en tiempos de pandemia. Si por alguna situación no me están escuchando o algo, estoy completamente al pendiente de todo. ¿Sí? Espero que ya esté ahí la pantalla. Ok. De una manera u otra todos, ¿no? Una realidad educativa complicada, una realidad educativa que nos llevó de pronto a nuevas condiciones de trabajo y en donde empezamos a dar cuenta que el impacto que estaba teniendo y que tiene esta nueva forma de estar trabajando en línea, las situaciones que se viven de manera personal, tanto de alumnos como de docentes, como de padres de familia, ha venido impactando muy fuerte los procesos educativos. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a preguntarnos qué pasaba emocionalmente, qué estaba pasando emocionalmente. Pensamos que lo de la pandemia era algo que se iba a terminar pronto, pensamos que era algo para un mes, para 2 meses, pero conforme fueron pasando los días y las semanas, conforme fueron aumentando los contagios, conforme fueron aumentando las muertes, conforme fue problematizándose todo empezó a colapsar. Empezamos a dar cuenta que había un montón de situaciones de orden emocional que no estaban siendo atendidas. Si bien es cierto, en la página del Gobierno de la República hay un apartado que habla de la salud mental en tiempos de pandemia, lo que encontramos ahí regularmente son generalidades que, si bien es cierto, algo aportan en relación a la cuestión emocional de los mexicanos, por otro lado, no nos permiten, no son muy aterrizables ya en los contextos reales en los que se está viviendo emocionalmente la pandemia. Entonces, empezamos a preguntarnos cuáles son los efectos, cuáles son las implicaciones que ha tenido la pandemia en términos emocionales para lo educativo, partiendo de la premisa que si no se atiende la emoción, no hay cognición. El paradigma de cognición y después emoción, nos dimos cuenta desde que aparece toda esta cuestión emocional de la pandemia, se rompe. De tal manera que es muy complicado, los maestros lo están viviendo ahorita, los padres de familia lo están viviendo ahorita, los alumnos lo están viviendo ahorita. Un niño, un joven, ¿sí? Porque esto impacta a todos los niveles educativos. Un docente de educación básica, un docente de media superior, superior o posgrado, que de pronto ha tenido incluso una pérdida de un ser querido, tiene un fuerte impacto emocional. Un niño que está viendo cómo aumenta la violencia en su casa derivada del confinamiento o derivada de los problemas económicos que empiezan a presentar sus padres, tiene un fuerte conflicto emocional. Y cuando un niño, un adulto, un joven está pasando por un desequilibrio emocional, es complicada la construcción del conocimiento. Por eso nosotros seguimos sosteniendo que primero es la emoción y después la cognición. Si no atendemos la cuestión emocional derivada de la pandemia, no vamos a poder estar trabajando en la construcción del conocimiento. Y me parece que es algo que tenemos que entrar ya. Lo que está en la siguiente lámina, ahora la miran, tiene que ver con los trabajos de investigación previos a este trabajo del cual estamos hablando ahora. Y es muy importante. Es importante porque no estamos trabajando el asunto de las emociones únicamente de manera silvestre, únicamente ahorita por lo que aconteció, no. Ya tenemos muchos años trabajando con esta línea de investigación que hoy más que nunca es necesaria, hoy más que nunca es pertinente.
El primer trabajo de investigación que hoy también es completamente actual es el del malestar docente, en donde hablamos de la salud emocional de los maestros en México. Hoy en día este malestar docente ha aumentado. Hoy en día el compañero docente ha tenido que entrar a una forma de trabajo que le ha venido a cuestionar toda su formación. Hoy en día el compañero docente ha tenido que, por ejemplo, brindar su privacidad en relación a lo que está haciendo ahora. Hoy en día el docente, las y los docentes están contestando mensajes de WhatsApp a las 12 de la noche, están atendiendo a padres de familia, están batallando con la desmotivación que están encontrando con los alumnos, en fin. El malestar docente me parece que es un trabajo muy actual. Después de ese trabajo de malestar docente vino un trabajo de investigación relacionado a la parte de agresión que están presentando muchos niños derivada de la violencia desatada en este país. Se hace ahí todo un trabajo de investigación y se propone una metodología muy concreta para atender a niños agresivos, niños que presentan incluso ansiedad, hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante mencionar esto, porque a partir de estos dos primeros trabajos muy ligados a lo educativo, se empieza a estructurar de manera muy seria una preocupación por la atención socioemocional vivida en la cotidianeidad escolar. De esos dos trabajos se construye el trabajo de activación y manejo emocional en las escuelas, que es una propuesta metodológica para todo un ciclo escolar, en donde se tienen ejercicios para docentes, para alumnos y para padres de familia. Este trabajo es muy importante porque no existía en México una propuesta metodológica que atendiera a todo un ciclo escolar y que de manera muy concatenada, muy congruente, se trabajara con padres, con alumnos y con docentes, ¿no? Entonces, esta propuesta que se estaba trabajando antes de la llegada de la pandemia y que venía siendo un poco el resultado, un poco la propuesta para atender lo socioemocional, se trunca cuando aparece la pandemia. Y fue muy complicado porque un trabajo que se venía desarrollando en varias escuelas de México, que se le venía dando seguimiento, se le venía dando evaluación, se le veían bastantes resultados positivos en torno al equilibrio de los involucrados en el proceso, al equilibrio emocional, de pronto se ve cortada, se ve coartada por la llegada de la pandemia. Y fue ahí donde nos planteamos qué hacer. No nada más quedarnos en la parte crítica o en la parte de lectura crítica, compleja, problemática, de cómo acontecen las emociones en esta nueva cotidianidad educativa, sino tratar de primero tener un diagnóstico muy claro de lo que estaba aconteciendo emocionalmente, cómo impactaba a la cuestión educativa y después caminar en una propuesta metodológica que los compañeros docentes pudieran trabajar en distancia, a distancia o en su momento cuando se regrese a las escuelas de forma presencial. Y fue que surge el trabajo de investigación, atención socioemocional de alumnos y docentes en tiempos de pandemia. Entonces, como les venía platicando, este trabajo se estructura hace un año, empezamos en marzo y con la red de docentes con los que hemos trabajado durante mucho tiempo, desde Baja California hasta Yucatán, pasando por el centro de la República, por el norte, por el sur, esta red de docentes muy interesados en estos trabajos nos empezaron a preguntar cosas relacionadas al qué hacer emocionalmente en estas nuevas condiciones en las que nos encontramos. ¿Qué puede hacer un docente cuando se da cuenta que los padres de familia están cansados de estar trabajando de esta forma a distancia con los hijos, ¿no? ¿Qué hacer cuando los niños ya no se conectan, cuando los jóvenes ya no se conectan, cuando la gente ni siquiera quiere estar frente a la computadora ya trabajando? ¿Qué hacer cuando no se pueden entregar las evidencias porque la gente ha perdido el interés? ¿Qué hacer si ven a un niño que está completamente ansioso derivado de lo que está viviendo su familia? ¿Qué hace el docente también? Ya no se conectan cuando la gente ni siquiera quiere estar frente a la computadora ya trabajando. Perdón, algo ahí hubo con el sonido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el docente con eso? ¿Qué hacen los alumnos con eso?
cómo poder trabajar esto socioemocional a distancia. Esto va más allá de pensar en conferencias, esto va más allá de pensar en cursos de autoayuda, esto va más allá de poner una canción o cantar El Cielito Lindo o sacar pañuelos blancos. No, atender las emociones derivadas de la pandemia es un asunto problemático, complicado, complejo, y que no ha de atenderse de manera silvestre, como en muchos casos se han venido atendiendo las emociones en las escuelas. O sea, de pronto todo se simplifica a llevar a un conferencista que haga llorar a los niños, a un conferencista que ponga a bailar a los maestros, a un conferencista que haga llorar a los papás. O sea, de pronto como que todo se limitaba a una situación bastante superficial en torno al trabajo emocional, pero no se atendía de manera seria y profunda esta situación. Tampoco se trata de pensar que la atención socioemocional en las escuelas tenga que ser terapéutica, no. La atención socioemocional en las escuelas debe de ser pedagógica y ha de verse con profunda seriedad y ha de emanar de los problemas reales, emocionales que están viviendo, que están observando, que están sintiendo los compañeros docentes, los alumnos y los padres de familia. Esto para nosotros es fundamental, porque no podemos seguir pensando que un grupo de expertos entonces prepara algo y lo aterriza a la escuela, por ejemplo, en el ámbito de lo emocional, y muchas veces eso que se aterriza de afuera, nada tiene que ver con lo que se está viviendo adentro. A diferencia de eso, nosotros construimos esta propuesta metodológica a partir de lo que están viviendo los propios docentes en esta pandemia, en medio de esta pandemia, a partir de lo que están viendo padres de familia, a partir de lo que están viendo y sintiendo alumnos, a partir de esta realidad en la cotidianeidad educativa que estamos padeciendo de una manera u otra en medio de esta pandemia, a partir de ahí se estructura una propuesta metodológica. Motivos para el trabajo, pues hay muchos, pero el motivo más, dijera yo, importante es, número uno, atender la parte socioemocional derivada de la pandemia. Nos guste o no nos guste, los compañeros docentes van a estar en la primera línea de batalla, si no es que ya lo están en relación a COVID. Si bien es cierto, nuestros queridos amigos médicos están en la primera línea de batalla en este momento trabajando con pacientes que llegan al hospital, la realidad es que conforme vayan avanzando los meses, es a la parte educativa, es al docente, al que de pronto se le va a solicitar que pueda tener una injerencia, por ejemplo, en el ámbito de la higiene, de la conciencia en relación a la salud con los alumnos y con los padres de familia, puesto que es el docente el que tiene el contacto con la comunidad, no el médico. El médico tiene el contacto, mis queridos colegas tienen el contacto, ¿sí?, con el paciente en el ámbito hospitalario, pero con el paciente. Los maestros, las maestras, son los que tenemos el contacto con la comunidad, con el colectivo, con el pueblo. Y mucho se les va a solicitar al compañero docente. De hecho, en el último consejo técnico, se le pide a los docentes que trabajen o atiendan de una manera u otra la parte emocional de los alumnos. Y entonces todo suena bien. El problema es que cuando el docente pregunta, ¿y cómo le hago para atender eso? ¿Cómo le hago cuando un niño se le murió su abuelo y ni siquiera pudo llorar la pérdida, ni siquiera pudo transitar su duelo? ¿Cómo le hago con eso? ¿Cómo le hago cuando estoy viendo que ese niño está triste? ¿Cómo le hago cuando estoy viendo que ese joven está desesperado? ¿Cómo le hago? O yo mismo, dice el docente, si yo mismo emocionalmente estoy destrozado, ¿cómo le hago para trabajar las emociones primero conmigo y después trabajar las emociones con los alumnos o incluso con los padres de familia? ¿Cómo le hago? Entonces, esta investigación, este libro, apunta a esa respuesta. Necesitamos urgentemente que los compañeros docentes tengan las herramientas que les permitan trabajar sus emociones, partiendo evidentemente de lo que ellos están también sintiendo, porque no podemos empezar con el otro
Si antes no hablamos del nosotros, es fundamental que los compañeros docentes tengan herramientas para trabajar sus emociones. Número 2, que tengan herramientas para que puedan trabajarlas con los alumnos e incluso poder trabajarlas con los padres de familia, sin que esto represente para el docente más carga de trabajo, sin que esto represente para el docente más estrés, más peso administrativo, burocrático, no. Necesitamos, que esto se plantea mucho en la investigación, necesitamos que el docente, a partir de la aplicación de un ejercicio, ya sea con niños en educación básica, con jóvenes en educación media superior o con adultos en educación superior, con un solo ejercicio, el docente logre trabajar la parte emocional, que ese ejercicio sea un ejercicio de corto tiempo, de muy corta duración, 10, 15 minutos, para que el docente, después de aplicar el ejercicio, pueda tener a un alumno que está mucho más equilibrado emocionalmente y entonces puedan pasar a la construcción de los procesos de competencias, por ejemplo, cognitivas. Entonces, motivos hay muchos, pero el motivo principal es atender el impacto que ha tenido emocionalmente la pandemia en el ámbito educativo y siendo mucho más profundos, por supuesto, el impacto que ha tenido en el ámbito humano, en el ámbito social, en el pueblo, en la colectividad. No ha sido fácil. O sea, no hay, estamos viendo, por decirlo menos, el avance, por ejemplo, de la violencia en casa. Los casos de abuso sexual se han desatado, los casos de suicidio están a la alza. La desmotivación está presente todo el tiempo. La gente en la calle está cada vez más agresiva, ya no se le puede decir a alguien que se ponga el cubrebocas porque hay un brote de enojo. Entonces, emocionalmente están pasando muchas cosas que están impactando, obviamente, lo educativo. Y tenemos que atender a eso. Tenemos que entrar a trabajar eso, pero trabajar eso va más allá de lo que han intentado hacer en algunos espacios, de, por ejemplo, decir el liderazgo del docente en tiempos de pandemia, cómo trabajar la docencia en tiempos de pandemia, atendamos lo emocional en la pandemia. Y cuando uno empieza uno a buscar qué es lo que están haciendo para trabajar eso, pues lo único que encontramos son discursos, lo único que encontramos es algo así de motivación, de autoayuda, ciertos ejercicios de reflexión, pero lamentablemente esas cosas que acabo de mencionar no terminan de ayudarnos a trabajar con lo emocional derivado de la pandemia. Y ahorita voy a explicar por qué no nos permiten o no nos ayudan a trabajar eso, ¿no? Bien, vamos a esto. Entonces, ¿qué está pasando con las emociones derivadas del COVID-19? Que fue la pregunta general. Como toda investigación se delimita la pregunta y tratamos de delimitarla al ámbito de lo educativo partiendo de la premisa de que es justo lo educativo, lo que pasa en la escuela es como una especie de síntoma de lo que está pasando socialmente. ¿A qué problemáticas emocionales se enfrentan los docentes, los alumnos y los padres de familia en su día a día? Esto es algo que tenemos que discutir. Por ejemplo, tenemos padres de familia que se debaten entre ponerle 100 pesos al celular o con esos 100 pesos comprar la comida del día. Tenemos gente que está ganando la mitad del sueldo, tenemos a mucha gente desempleada. Todo esto tiene un impacto en el día a día emocional, por ejemplo, con los padres de familia. Tenemos compañeros y compañeras docentes que evidentemente ni siquiera tienen a veces un espacio en donde viven para poder adaptarlo como una especie de aula virtual. Tenemos alumnos que se están peleando la computadora con los demás niños, que no les llega la señal, bueno, ni la de la televisión. Entonces, estas problemáticas impactan lo emocional, afectan la construcción de los saberes, la construcción de los aprendizajes significativos, la construcción del desarrollo de habilidades del pensamiento. Y regreso a esta premisa básica del trabajo. O sea, si no estamos trabajando primero la emoción, no vamos a poder caminar en la construcción del conocimiento.
Todo es importante, no estamos negando la importancia del avance en los planes, no estamos negando la importancia de las evaluaciones, no estamos negando la importancia de que el niño aprenda a leer o las cuestiones básicas en torno a su pensamiento complejo. No estamos negando eso. Lo único que tratamos de poner en la mesa de discusión es que COVID vino a enseñarnos que emocionalmente no estábamos preparados para una pandemia. Vino a enseñarnos, vino a desnudar muchas cosas emocionales en torno al ser humano, que si no se atienden, si no atendemos, si no trabajamos con esas cuestiones, no vamos a poder tener procesos de construcción del conocimiento. Y aquí ya hay que ponerlo muy en claro, muy, muy claro. Las emociones van mucho más allá del ámbito cognitivo. No estamos diciendo que lo cognitivo no sea fundamental, por supuesto que es fundamental, por supuesto que tenemos que seguir trabajando con este desarrollo, por ejemplo, de las habilidades del pensamiento, o sea, eso no está en discusión. Lo único que tratamos de poner en la mesa es que las emociones van mucho más allá de lo cognitivo y que algo que nos ha enseñado también COVID es que las emociones no se pueden necesariamente decodificar, entrenar, programar. Pues claro que no, porque las emociones van mucho más allá únicamente del ámbito de la razón-conciencia. Y algo que se venía haciendo en las escuelas del país, en muchas escuelas, es pretender que concursos de asertividad, es pretender que concursos de autoayuda, pretender que concursos de neurolingüística, se podría trabajar las emociones. Y cuando estamos en esta situación tan complicada, nos damos cuenta que nada de esa chatarrización sirve. Necesitamos ser serios cuando hablamos de las emociones, atenderlas desde lo pedagógico en los espacios educativos. Y creo que ahí habíamos encontrado una falla. Entonces, ¿qué se encuentra en nuestra investigación? ¿Qué es lo que hay en la investigación? ¿Qué es lo que está en el libro de la investigación? Algo que se nos hace muy importante desde ya, es que los maestros, maestras de educación básica, de media superior, de superior, cuando empiezan a revisar la investigación, se encuentran con una lista de primeros auxilios emocionales. Primeros auxilios emocionales que tienen que ver con el contexto mexicano, con los diversos contextos mexicanos. Tal vez los 16 primeros auxilios emocionales que vienen en el libro, en la investigación, no sean para todos los estados de la República, pero sí parten por lo menos de un contexto mexicano. Se sabía de los primeros auxilios en torno al ámbito biológico, médico, de salud. A esos primeros auxilios incluso habría que incorporarles el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, la sana distancia, pero poco sabíamos de primeros auxilios emocionales en medio de una pandemia. Ya desde ya el docente, cuando revisa estos primeros auxilios emocionales, ya tiene una herramienta de trabajo para esta cuestión socioemocional con los alumnos y con los padres de familia. Tenemos docentes que han ocupado 5 o 6 auxilios emocionales, derivado de que son los que en su comunidad se necesita como que introyectar en la población, los han compartido con el grupo que tienen de padres de familia o de alumnos y ha sido una muy buena respuesta. En muchos casos, estas cuestiones han logrado por lo menos que la colectividad emocionalmente se vuelva solidaria con la gente que está a veces sufriendo, por ejemplo, de un contagio. Entonces, es muy importante esta primera parte de la investigación que se destina a decir, bueno, en términos generales, ¿por dónde puede empezar un compañero docente? ¿Por dónde puede empezar un padre de familia? ¿Por dónde puede empezar un alumno a atender la parte emocional? ¿Sí? Entonces, estos primeros auxilios emocionales, por dar un ejemplo, ¿no? Un primer auxilio emocional que somos muy enfáticos en el libro es pedirle, por ejemplo, a los padres de familia, a los alumnos, a los mismos docentes, que no se estén pasando cadenas por el WhatsApp,
que únicamente tienden a confundir a la gente, que difunden noticias falsas, que ponen fotos de gente que se está muriendo afuera de un hospital y después se descubre que la foto ni siquiera es de un hospital de México. O sea, estas recomendaciones tan básicas. Por ejemplo, otra recomendación, otro primer auxilio emocional es no lastimar, no chismear, perdón por la palabra, no morbosear, perdón por la palabra, con vecinos que de pronto alguien se entera de que tuvieron COVID y la colectividad, la comunidad los rechaza, los señala o los lastima, incluso hasta físicamente. O sea, tenemos recomendaciones muy concretas que en una primera parte, en una primera instancia, ya son una herramienta para los compañeros docentes, ya son una herramienta para los padres de familia y para los alumnos en torno a lo emocional. Esto se nos hizo muy importante. La investigación también se plantea, ¿no? Decir y poner en discusión cuáles son las fases emocionales de la pandemia. O sea, sabemos de las fases biológicas de la pandemia, ¿sí? Lo sabemos perfectamente bien. Fase 1, fase 2, confinamiento, fase 3, etcétera, hasta llegar a la semaforización en la que nos encontramos hoy en día. Pero poco sabemos de las fases emocionales de la pandemia. Y obviamente muy poco se sabía, muy poco se sabe, porque es algo de verdad inédito en el mundo. O sea, la cantidad de muertos que ha tenido esta pandemia ni siquiera se compara con la cantidad de muertos que hubo en las guerras mundiales. Entonces, para nosotros era muy importante que los docentes, que directivos, supervisores, y vuelvo a repetir, no nada más docentes de educación básica, también docentes de educación media superior, posgrado. La educación tiene un papel fundamental en todo lo que está aconteciendo ahorita, incluso en la contención, bien lo decía el secretario de Educación de Campeche. O sea, ahorita no se regresa porque tenemos que cuidar la cuestión de la salud de los campechanos, por supuesto. Entonces, hoy más que nunca es necesario que los compañeros docentes, administrativos, secretarios, subsecretarios de educación, tengan un conocimiento de la fase emocional en la que se encuentra la pandemia en la comunidad donde están. O sea, para nosotros esto es muy importante, porque los compañeros docentes, solo por dar un ejemplo, se trabajó con cerca de 4,000 maestros oaxaqueños. ¿Sí? Esto fue el 17, bueno, empezamos los cursos en noviembre, terminamos el 17 de diciembre. ¿Y qué se trabajó? Era muy interesante en Oaxaca. En algunas comunidades de Oaxaca, a partir de que estábamos en el mes de noviembre, había comunidades que todavía estaban en la negación de la pandemia, o sea, no creían que existiese una pandemia. Había otras comunidades que a lo mejor ya estaban sintiendo coraje, ansiedad, o primero sentían desesperanza y después coraje, ¿no? El 2 y el 3 siempre se mueven, puede ser primero uno, luego el otro, o al mismo tiempo, ¿no? Había comunidades que ya estaban en la parte de la solidaridad. Entonces, si yo como docente, si yo como administrativo, como subsecretario, como supervisor, como jefe de sector, como coordinador de área, me percato de que el colectivo donde yo trabajo todavía está en la negación, pues algo tengo que hacer con eso. Si me percato de que a lo mejor la colectividad donde está la escuela, donde está aquel centro de bachillerato tecnológico, donde está aquella primaria, donde está aquella universidad, está en la ansiedad y en el coraje, tengo que hacer algo. Solo por dar otro ejemplo, ¿no? En una escuela en el Estado de México, se percatan los compañeros docentes que hay coraje, que hay mucha violencia, que la gente está enojada. Y entonces me preguntan, porque estábamos en un taller sobre atención socioemocional, ¿qué podemos hacer? Y yo les decía, la respuesta para el coraje, la desesperanza y la ansiedad, la respuesta es la solidaridad. O sea, si la comunidad empieza a dar cuentas de ejercicios solidarios, les aseguro que este coraje, que esta ansiedad, que esta desesperanza va a terminar. Y entonces, ¿qué hizo la escuela? Que obviamente está cerrada.
Lo que hizo el compañero director de esa escuela, junto con algunos compañeros docentes, es que se turnaban para ir a abrir la escuela y ponían una mesa en la entrada, y en esa mesa de la entrada colocaban frijol, sopa, arroz, etcétera, para que la comunidad que lo necesitara pasase a recoger algunas cosas. O sea, este ejercicio solidario impactó socioemocionalmente a la comunidad que rodea esta escuela del Estado de México, específicamente en el sur. Claro que impactó, claro que impactó. Entonces, aquí hay otra herramienta, algo que el libro me permite y la investigación permite dar elementos para poder identificar en qué momento, en qué fase emocional de la pandemia se encuentra el colectivo donde estoy trabajando. Y esto se puede hacer de manera a distancia, no necesitamos estar con el otro de manera presencial para dar cuenta de las fases emocionales de la pandemia. Imagínense nada más qué importante sería tener muy claro los primeros auxilios emocionales y en un segundo momento tener muy claro en qué fase emocional de la pandemia se encuentran los alumnos con los cuales voy a trabajar, porque esto me permitiría a mí elegir las herramientas para trabajar lo emocional. Si tuviéramos esas dos cosas, si los compañeros docentes tuvieran esas dos cosas, incluso antes de regresar a una situación presencial, me parece que estaríamos avanzando muchísimo en este trabajo emocional y sobre todo preparando el terreno para caminar en la construcción posterior del conocimiento. Es importante ofrecer algunos elementos teóricos rápido porque se nos está yendo el tiempo. Los que están haciendo maestrías, los que están haciendo doctorados, lo que están viendo justo en la pantalla es el estado actual del desarrollo socioemocional en México, el estado del arte en relación al tema. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo relacionado a la parte emocional en México? No nada más en México, en muchas partes del mundo, pero específicamente en México. Eso lo tienen del lado izquierdo de su pantalla, ¿no? Todo es cognitivo, parte de la conciencia, ¿no? Se construye desde procesos sugestivos, parte de los significados, busca la contención, solo abarca una parte del psiquismo humano, atiende a lo inmediato cuantitativo. Ustedes pueden revisar todos los talleres, todas las conferencias, todas las pláticas, incluso las últimas que se dieron el año pasado en el mes de julio, agosto, de parte de la Secretaría de Educación Pública, con una intención buena. O sea, aquí no creo que alguien quiera hacer cosas en relación a molestar o a lastimar al otro. No, yo creo que no. Es decir, todo lo que se ha venido haciendo parte solo de una parte, perdón la redundancia, del psiquismo. Y nosotros consideramos que no podemos seguir atendiendo las emociones únicamente desde una parte del psiquismo humano. Algo que nos ha enseñado COVID es que no podemos seguir viendo al ser humano de manera parcializada, en pedacitos. Cuando los compañeros docentes, compañeras docentes entran a un salón de clases o están trabajando a distancia, no están trabajando con cerebros, están trabajando con sujetos que tienen una completud, sujetos que viven o crecieron a partir de una serie de integración de cuestiones psíquicas a ese cuerpo. O sea, no trabajamos con pedazos de alumnos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante hacer ver que trabajar las emociones, la parte socioemocional en las escuelas, evidentemente no tiene que ver con negar lo cognitivo, con hacer a un lado a lo cognitivo de ninguna manera. Bien por el contrario, consideramos que nuestra propuesta viene a completar, a complementar lo que se ha venido haciendo en torno a lo cognitivo. Porque lo que se ha venido haciendo en torno a lo cognitivo relacionado a la parte emocional no nos alcanza para trabajar esto tan complejo en el ser humano. Por lo tanto, nosotros consideramos que se tiene que trabajar con todo el psiquismo de los involucrados, que se tiene que trabajar un poco más allá del significado, es decir, con los significantes, que se tiene que trabajar con algo más allá que la conciencia y que tenemos que atender a la parte cualitativa.
a la parte latente de los procesos emocionales que se viven, por ejemplo, particularmente en relación a esta pandemia. Entonces, me parece que la propuesta es interesante porque no estamos negando la parte cognitiva, la parte de competencias, que incluso alguien se atreve a decir competencias emocionales docentes, otra vez todo desde lo cognitivo. No estamos negando eso. Lo único que estamos tratando de explicar es que esto que se ha venido haciendo requiere de un complemento que nos permita atender a la parte integral de los alumnos, de los docentes, de los padres de familia, que nos permita ir un paso más allá para que lo que se trabaja en lo emocional sea verdaderamente significativo y nos posibilite en lo real cotidiano, avanzar en eso, ¿no? Avanzar en la atención socioemocional. Bien, voy un poco más rápido. Este concepto es muy importante y es muy importante porque es un concepto que cruza todas mis investigaciones. Mi línea de investigación tiene que ver con este concepto básico que es el psiquismo. Todo el sistema educativo, estimados amigos, amigas, está sostenido únicamente desde la parte consciente, desde la parte cognitiva. Competencias cognitivas, desarrollo de habilidades del pensamiento, aprendizaje significativo, es decir, todo está sostenido desde aquí y no estoy diciendo que eso esté mal, no, es la parte de la razón, es la parte de la neurociencia, es la parte del desarrollo del pensamiento complejo matemático tan necesario y tan importante para el desarrollo humano en todos los ámbitos. Lo que trato de explicar es que el ser humano no solo cuenta con esta parte consciente dentro de sí, el ser humano también tiene una parte muy inconsciente, una parte en donde se han depositado las cosas más horrorosas de nuestra vida, traumas, deseos insatisfechos, dolores, angustias, han quedado depositados en este inconsciente. También dentro de nosotros hay una parte preconsciente, esa que está ligada a la ley y a los límites. Entonces, no podemos seguir pensando al ser humano únicamente desde una parte netamente cognitiva. Tenemos que dar cuenta que el ser humano tiene un psiquismo que consta de tres partes, un psiquismo que de una manera u otra está interactuando, un psiquismo que tiene impacto en lo que hacemos. Puedo incluso decir lo siguiente: ¿por qué emocionalmente el COVID ha golpeado a unos de una forma, a otros de otra forma, a otros de otra forma? Obviamente la respuesta es porque cada ser humano somos distintos, evidentemente. Sin embargo, si somos un poco más profundos en la respuesta, nos vamos a dar cuenta que la manera emocional en la que yo respondo a diversos actos de la vida, en este caso, la manera emocional en la que yo respondo a lo que he vivido con COVID, deviene no de la parte cognitiva del sujeto, sino deviene de la parte inconsciente del mismo. Todas las emociones ligadas a la muerte, cuando hablo de ansiedad, depresión, obsesión, envidia, coraje, etcétera, todas esas emociones no devienen del mundo cognitivo, sino devienen del mundo inconsciente. En todo caso, el mundo cognitivo es el que las nombra y las reconoce, pero parten de aquí, estimados amigos. Por lo tanto, ¿necesitamos ejercicios netamente reflexivos para trabajar la emoción? No, necesitamos ejercicios que atiendan a esta parte monstruosa del ser humano, que atiendan al origen de las emociones ligadas a la muerte. Una persona que no es empática, una persona que es chismosa, una persona que destroza al otro con sus palabras, etcétera. Pues hay algo aquí, ¿sí?, que está pulsando
y que está provocando esa emoción. Y cuando vienen eventos terribles como lo que estamos viviendo con COVID, pues el monstruo pareciera que encuentra una llave para liberar una serie de emociones que hoy en día están lastimando al ser humano. Entonces, esto es fundamental. Tenemos que trabajar con el psiquismo completo si queremos atender las emociones. Número 2, tenemos que trabajar con aquello profundo, donde está el monstruo. Bien, vamos casi al cierre de la charla. No me entretengo en este concepto. Las emociones son representaciones del psiquismo. Es decir, ¿qué son las emociones? Representaciones de esto que está aquí en esta lámina. Tal vez en ese concepto, en su momento, hay que extendernos, ¿sí? Porque las emociones son un retrato, perdón que lo ponga de esta manera, son un retrato, dice acá, son una representación de ese psiquismo. Y nosotros consideramos entonces que si vamos a trabajar la parte emocional en lo educativo, tenemos que trabajarla con el psiquismo completo de los involucrados, poniendo énfasis en el monstruo. Los ejercicios tienen que ser destinados al monstruo y no tienen que ser ejercicios porque imagínense nada más, no vamos a estar llevando una y otra y otra y otra vez, no vamos a estar llevando una y otra vez a expertos a trabajar la parte emocional educativa, no, tenemos que trabajarlo desde lo pedagógico. Bien, vamos a los ejercicios, ¿sí? ¿Qué van a encontrar entonces los docentes con la investigación? ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues van a encontrar ejercicios para trabajar lo socioemocional, ejercicios para adultos, es decir, para los docentes, para padres de familia, y ejercicios para alumnos de educación básica o para alumnos de educación media superior. Es lo que van a encontrar y es la propuesta concreta. Lo que están viendo ustedes, por ejemplo, están viendo un COVID hecho de plastilina. Este COVID hecho de plastilina es de un chico de secundaria, y entonces el chico logra, en el ejercicio de hacer simple y llanamente un COVID de plastilina, logra desplazar, logra proyectar, logra sublimar algo del monstruo que tiene adentro. O sea, fíjense, esto es bien interesante. Es a partir de un ejercicio, a partir de un juego, ¿sí?, que se puede plantear a distancia o en su momento de forma presencial, que la persona que lo realiza el ejercicio logra desplazar, logra sublimar y logra proyectar. O sea, ¿y qué es lo que logra desplazar, proyectar y sublimar? La emoción que le está despertando, por ejemplo, el asunto de haber perdido a un ser querido. O sea, ¿cuánto coraje hay aquí, por tratarlo de poner de manera más ejemplificada? ¿Cuánto coraje hay aquí? ¿Cuánta ansiedad hay aquí? ¿Cuánto dolor hay aquí? ¿Cuánta tristeza hay aquí? Entonces, no necesitamos entrar a todo un discurso de ejercicios cognitivos para tener una reflexión. Nos quedaríamos únicamente en la parte cognitiva. No, necesitamos hacer un ejercicio en donde simple y llanamente se requieren los materiales, se hace el ejercicio y después de hacer el ejercicio, la persona que lo realiza está más tranquila, pero por supuesto que sí. Este ejercicio, el que vende una máscara, lo han hecho alumnos de media superior. Tenemos el ejercicio de realizar una máscara, que es un ejercicio maravilloso, hermoso, importante, en donde los jóvenes de media superior, a partir de hacer ese ejercicio, otra vez, logran desplazar, proyectar, sublimar cosas. ¿Y qué cosas esas que tienen que ver con las emociones? Es decir, de acuerdo a nuestra propuesta metodológica, lo que se está buscando al hacer los ejercicios es trabajar las emociones. ¿Y en base a qué? ¿Cuáles son los elementos teóricos que nos permiten, teórico-metodológicos, que nos permiten afirmar que se está trabajando la emoción o que el docente tiene herramientas para trabajar la emoción a partir de nuestra propuesta metodológica, de nuestro libro, de nuestra investigación? Porque hemos comprobado
que nuestros ejercicios posibilitan esto que está escrito aquí. Proyectar, desplazar, sublimar. Y vuelvo a repetir, son ejercicios para niños de educación básica, para alumnos de media superior y evidentemente para adultos. En este caso, ejercicios para docentes y ejercicios para padres de familia. Ahorita daré ejemplos de ejercicios de docentes. Claro que estos también los han hecho los docentes, ¿no? Pero hay ejercicios muy específicos para los compañeros, para las compañeras. Que les permiten trabajar también sus emociones. En términos concretos, lo que estamos haciendo es apalabrar la emoción, pero no apalabrarla desde el lenguaje castellano, no desde ahí, no. Tenemos que buscar apalabrar las emociones desde el mundo inconsciente de los involucrados. Porque si las apalabramos desde lo cognitivo, o sea, por ejemplo, ¿no? Hay un niño que ve cómo el papá le pegó a la mamá por todo lo que está aconteciendo, desesperado, vayan ustedes a saber. Y entonces el niño, ustedes le dicen al niño, a ver, dibújanos una carita y dinos cómo te sientes, ¿no? Y el niño levanta el cuadernito con la carita y pone una carita triste. Y entonces la gente dice, bueno, ya el niño ya dijo que se siente triste, es una gran ganancia. No, es ganancia de nada. O sea, el hecho de que el niño haya dicho que se siente triste le permitió sacar al monstruo que le está provocando la tristeza para nada. No le sirvió de nada. Es nada más estarnos haciendo como el tío Lolo. Sin embargo, si el niño hace un ejercicio, tenemos un ejercicio que tiene que ver con una fotografía de sus papás. Si hace el ejercicio de la fotografía con sus papás, ese ejercicio le posibilita al niño proyectar, desplazar y sublimar aquel coraje o aquella tristeza que tiene en el ejercicio, sí. Y lo hace sin darse cuenta, sí. Y funciona, sí. Y ahí sí estamos trabajando la parte emocional, que va a tener un efecto en lo social, en la colectividad. Estos mecanismos funcionan, es decir, estamos ayudándole a palabrar. Esto es lo más importante. Estos mecanismos funcionan a partir de todo el aparato psíquico y posibilitan trabajar lo socioemocional desde lo pedagógico, de manera seria y responsable. Ejercicios para adultos, evidentemente. ¿Sí? Voy a salirme de esta presentación y voy a poner un audio y ahorita les platico qué tiene que ver eso con el ejercicio para adultos. Voy a dejar de compartir ahora mismo la pantalla, la presentación para poder subir el audio. Espero que se escuche bien. Ya lo estoy ahora subiendo. Denme un minuto. Espero que se escuche bien. Muy bien. Buenas tardes, doctor Lara. Mi nombre es... Buenas tardes, doctor Lara. Mi nombre es Dariela Monteón. El día de hoy la videoconferencia fue muy interesante y pues bueno, parte del ejercicio es grabarnos. Y bueno, a continuación voy a externar algunos puntos. Con todo esto, ¿cómo me siento? La verdad me siento triste. Me siento triste porque no puedo estar en contacto con mi pareja. Él se encuentra en la Ciudad de México. No es una distancia muy grande, así que me frustra eso también, pero debido a las circunstancias de mantener sana distancia, no salir de casa, pues lo más prudente y pertinente
es pues que cada quien permanezca resguardado. Me molesta que ni siquiera con la tecnología que tenemos en este tiempo, a veces se puede comprender totalmente cómo se siente el otro, ¿no? La otra persona. Si cuando estamos juntos es a veces complicado, pues con más razón a través de una plataforma, pues lo es aún más. Eso me provoca impotencia, em, me provoca mucho dolor. Am, También lo que me preocupa y lo que me tiene aún un poco estresada es que en mi familia, en mi círculo familiar, a veces hay días que las tensiones son muy fuertes, ya que todos pensamos de una manera muy distinta. Aún así, pues tratamos de sobrellevarlo y de hablar, o cuando la comunicación ya no da, entonces preferimos como retirarnos, alejarnos. Pero yo creo que lo que más me está frustrando ahorita y me tiene muy molesta y muy triste es el no poder convivir con mi pareja, el no poder estar físicamente juntos. También de mi trabajo me tiene un poco, pues triste, me tiene angustiada no saber cómo están mis niños. Sé que la mayoría se encuentran bien, puesto que me he dado a la tarea de estar en comunicación y sus familias responden, pero tengo otros que no puedo ni logro comunicarme con ellos y pues eso también me tiene muy preocupada y frustrada. Y yo espero que pronto termine esto para poder regresar a la nueva normalidad. Muchas Bien, gracias. regreso a la presentación que tenemos. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? El testimonio auditivo de una compañera docente que estuvo en uno de nuestros talleres para trabajar las emociones, lo socioemocional. Porque esto es lo que interesa mucho. ¿Cómo le hacemos para trabajar las emociones docentes? ¿Cómo? Porque necesitamos que el docente esté primero bien. Pues este es un ejercicio muy interesante. Es el ejercicio número 11 que viene en nuestra propuesta metodológica. Se le pide al docente que grabe un mensaje, se le pide al docente, ahí viene todo explicado, que escuche ese mensaje 2 o 3 veces y después que conteste la tablita que está aquí. O sea, en el caso de los ejercicios para trabajar lo socioemocional en los adultos, sí necesitamos dar herramientas que le permitan al docente, en este caso, a la compañera que hizo ese audio, contestarse ese audio a partir de las preguntas que aparecen aquí. Porque las preguntas que aparecen aquí, estimados amigos, que serían la tabla para poder trabajar el ejercicio, le posibilitan al docente darse cuenta que aparte de lo que está sintiendo relacionado a la pandemia, hay otras historias dentro de sí que han impactado de tal o cual forma lo que él está sintiendo. Cuando el docente empieza a hacer este ejercicio, hagan de cuenta que le empieza a quitar fuerza, fuerza, fuerza y fuerza a la emoción ligada a la muerte. Por eso es muy importante. Entonces, tenemos ejercicios tanto para adultos como para adultos, compañeros docentes, adultos, padres de familia, como ejercicios para alumnos, decía yo, de básica, media superior y superior. Bueno, los ejercicios son para docentes y alumnos, se trabajan una vez por semana con el material, se puede extender su aplicación a padres de familia, se pueden aplicar a distancia de manera presencial, no requieren materiales especializados. La base de los ejercicios es esta, ¿no? El juego nos permite reestructurar los significantes. Esa es la base teórica. O sea, si yo utilizo el juego
como el audio, tenemos también el ejercicio de grabar un pequeño video, bueno, muchos ejercicios. Pero todos tienen que ver con reestructurar los significantes. Y cuando yo reestructuro los significantes, recuerden que estos vienen del mundo inconsciente, entonces logro un equilibrio psíquico. Y esto está trabajado, lo hemos trabajado en muchos momentos, en muchos lugares. Bien, vamos por último. Es urgente atender las emociones derivadas de la pandemia en todos los niveles educativos. Eso es urgente. No es factible regresar a clases si no se atienden las emociones docentes. O sea, desde mi punto muy particular de vista, el problema no es nada más que hayan vacunado a los maestros campechanos. No. Es más, recuerden ustedes que la vacuna no va a venir a resolver el problema. Es un auxiliar de algo. No nada más es que el compañero docente regrese a clases o esté trabajando ahorita a distancia, ¿sí? Vacunado, no vacunado, no nada más es lo biológico lo que nos interesa. Requerimos que el docente, ya sea ahorita a distancia o sea de manera presencial cuando ya se reincorpore, tenga herramientas para trabajar lo emocional con él, con los alumnos y con los padres de familia. Es urgente eso. Si no atendemos, si no resolvemos la parte socioemocional de manera seria, entonces, aunque regresemos de manera presencial o sigamos trabajando a distancia, vamos a tener problemas en la construcción del conocimiento. Primero es la emoción y después la cognición. Todo acto pedagógico es un acto de amor. Tenemos que atender primero lo emocional. Si no atendemos eso, estimados amigos, no vamos a poder salir adelante de todas las problemáticas educativas a las cuales nos estamos enfrentando de forma cotidiana. Bien, hasta aquí mi presentación el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. Hay gente conectada en el Facebook, me están incluso escribiendo a mi teléfono y me da muchísimo gusto. Podríamos pasar a una fase de preguntas con toda la confianza. Así es, doctor Lara Peinado, y tenemos algunas preguntas y le invitamos a los presentes que las elaboren a través de Facebook y a través del Zoom, los que se encuentran, y algunos, como unos maestros dicen, ¿cómo en estos tiempos de duelo, cómo podemos acompañar a nuestros alumnos y a los padres de familia? Y en ocasiones yo agregaría, y a nosotros como docentes. Esa sería una pregunta. La otra pregunta interesante es, ¿dónde pueden adquirir el libro de la investigación? Sería interesante, doctor Lara, que nos pudiera dar el referente para que los compañeros, el auditorio estén enterados. Por otra parte, hace referencia a que el audio refleja la realidad de muchos de nosotros. Estamos enfrentando el estrés laboral y el estrés familiar o social de la pandemia. ¿Cómo podemos estar trabajando con ellos? Le dejo esas tres preguntas. Vamos a esperar si algunos compañeros y público en general del Face o de lo que estén en la plataforma Zoom pueden realizar algunas preguntas. Una conferencia muy interesante y esperamos poder seguir continuando con esto. Adelante, señor doctor Lara. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿cómo se trabaja el duelo? ¿Cómo se trabaja la ansiedad? ¿Cómo se trabaja la angustia? Miren, quiero ser más específico. Detrás de la angustia, detrás de la ansiedad, de la depresión, del duelo no resuelto, detrás de la obsesión, detrás de un niño que se hace del baño en la cama, detrás de un niño o de un adulto que se está rasque la cara, que se está arrancando el cabello, detrás de jóvenes que se están cortando este fenómeno del cutting, detrás de eso, lo que hay se llama angustia. Entonces, ¿cómo proponemos que un docente que está viendo que un niño perdió a sus padres o el docente perdió a un ser querido, ¿verdad? ¿Cómo puede trabajar el docente eso?
La respuesta muy concreta la teníamos en una de las láminas, recuerden. Necesitamos ayudarle al docente y al niño a apalabrar. Necesitamos ayudarle al docente y al niño a que a partir de un ejercicio el docente pueda proyectar, pueda desplazar, pueda apalabrar el monstruo que le está provocando la depresión, la tristeza, el duelo. Entonces, cuando el hecho ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y el hecho de que me escuche 2 o 3 veces y que conteste las preguntas que vienen ahí, ese proceso ya me permite trabajar con la tristeza que estoy sintiendo. Cuando el niño, por ejemplo, hace el ejercicio de pintar la silueta, pensemos del abuelo que se murió, y la pinta con las manos, con los dedos, utilizando sus colores de agua, y el niño está pintando simbólicamente la silueta del abuelo que se murió, en ese momento ese niño está desplazando, proyectando, exorcizando, perdónenme la palabra, aquello que le está provocando esa tristeza que tiene por ese abuelo que se fue. Entonces, nuestros ejercicios permiten desplazar, proyectar, sublimar. Eso es fundamental. ¿Y sublimar qué? La angustia. ¿Y por qué es importante? Porque golpea todo. O sea, la angustia está detrás de todas las emociones ligadas a la muerte. Por eso es muy importante que se hagan los ejercicios. Así se tendría que trabajar. Esa sería la propuesta, ¿no? Cuando me dice, lo del libro, recuerden, les puse por ahí mi número telefónico. Ahí ustedes me mandan un mensaje y vemos la manera de hacérselos llegar, ¿sí? Recuerden, mi número telefónico es 771-181-0613. Lo repito nuevamente, 771-181-0613. De momento, solo lo tenemos en formato digital. Lamentablemente, no lo tenemos en físico por las condiciones de la pandemia. Pero 771-181-0613 y ahí se contactan conmigo y vemos la manera de que lo tengan. La última pregunta que me hacen en torno a, evidentemente, lo que dice la compañera, es algo con lo que muchos compañeros se pueden identificar y tengo muchas grabaciones de los ejercicios que hemos hecho. Sería muy pertinente y en su momento yo creo que tal vez habría que hablarlo con el doctor Guadalupe, que me hace el favor de invitarme. Sería muy pertinente estructurar un taller, ya sea de 2 horas o ya sea de 20 horas, que nos permitiera trabajar las propuestas y que conocieran ustedes toda esta cuestión metodológica. Creo que eso va a ser necesario plantearlo. Y no nada más necesario, me parece urgente. Bien, vamos a más preguntas si es que hay por ahí. Realmente estamos con bastante tiempo. Un tema muy interesante, doctor Lara Peinado. Amigo, te agradezco la gentileza de estar compartiendo esta experiencia. Hace una pregunta: ¿cuál es la visión antropológica que debemos forjar para una educación socioemocional? Esa es una. Y los compañeros del Zoom que están siguiendo de manera en Zoom la videoconferencia, dicen: ¿cómo hacer que los docentes comprendamos la importancia de atender nuestra salud emocional para así brindar una buena calidad educativa a nuestros alumnos? Vamos a dejar esas 2 preguntas. Estamos poniendo en el Face el teléfono y el correo del doctor Lara Peinado por si tienen deseos de hacerle alguna pregunta de manera directa. Y como él señaló, sí le platiqué si la posibilidad de hacer un taller dirigido a los compañeros de aquí de Campeche. Vamos a platicar con nuestras autoridades cómo podemos realizarlo y si el doctor Lara es tan gentil de volvernos a acompañar, adelante. Lo dejo con esas 2 preguntas y vamos a cerrar con esto, doctor Lara.
Recuerden ustedes, la pedagogía se sostiene de 4 ciencias fundamentales: la psicología, la sociología, la antropología y la historia. Por eso la pregunta es más que pertinente. La antropología tiene una metodología de investigación llamada etnografía, el método etnográfico. ¿Qué hace la etnografía? ¿Qué hace el etnógrafo? Va a la comunidad, da cuenta de la comunidad, ¿sí? Vive como la comunidad, no critica, no juzga, da cuenta de elementos cualitativos, da cuenta de los rituales, da cuenta de todo aquello latente que está en aquella comunidad que el antropólogo quiere comprender. Comprender, comprender, no explicar, comprender. Entonces, ¿cuál es la mirada antropológica que tenemos, que proponemos, incluso desde nuestra investigación, en relación a lo que acontece en lo educativo? Que vayamos más allá de explicar, que vayamos a la comprensión de lo que está aconteciendo, que vayamos más allá de juzgar, que vayamos a dar cuenta que detrás de un docente, detrás de un alumno, detrás de un padre de familia, hay un ser humano. El objeto de estudio de la antropología, el hombre. Hay un ser ahí. Y que tenemos que dejar las caretas, que tenemos que dejar las cosas, como dijera yo, silvestres, a pensar al hombre. Tenemos que pensarlo de manera más profunda. Incluso el ejercicio de las máscaras que viene en nuestra propuesta metodológica es un ejercicio que tiene que ver con el mundo antropológico, con los rituales, con todo aquello que se deposita en una máscara. Las máscaras que viene en nuestra propuesta metodológica. Me parece que esa sería la respuesta en relación a cómo desde lo antropológico proponemos que se vea esto, desde la comprensión. Lo otro, ¿cómo le hacemos para que el docente por fin tome en serio o se percate de la necesidad de lo que, de atender las emociones? Es bien fácil, a partir de la realidad, a partir de que el docente empiece a dar cuenta de la realidad que él mismo está viviendo en carne propia. Tenemos docentes que ya, y entrégueme esto, y entrégueme el otro, y el mensaje de WhatsApp, y me mandan 38 mensajes de WhatsApp, y me piden las cosas para 5 minutos, y evidencias, y evidencias, y evidencias, y evidencias, y evidencias. El docente está desesperado, está harto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que el docente se dé cuenta de que tiene que trabajar sus emociones? Recuperemos la palabra del docente. Hay un ejercicio que proponemos que tiene que ver con la realización de una carta, en donde el docente escribe, ¿sí? Escribe lo que está viviendo, se enfrenta a la realidad, se enfrenta a que hay papás que dicen que mejor el sueldo se los den a los padres de familia porque son los que están haciendo la de maestros y que los maestros no están haciendo nada. Esas son las realidades. Cuando el docente empieza a dar cuenta de eso, cuando el docente se percata de eso, de su realidad, cuando resignifica su realidad, en ese momento no habrá docente que no esté consciente, ahora sí consciente, de la necesidad de atender la cuestión emocional. Cuando el docente se está dando cuenta que el niño no logra construir el conocimiento, y se da cuenta que no es un problema de la educación virtual, que no es un problema de la máquina, que el niño tiene acceso a las redes, a todo, sino que el niño simple y llanamente no construye el conocimiento. Porque hay algo ahí emocional que está lastimando. Y créanme que todos los docentes, apenas empezamos a problematizar nuestra práctica educativa, siempre nos percatamos de que emocionalmente el impacto es muy duro en el ámbito de la construcción del conocimiento. Entonces, me parece que enfrentando al docente a la realidad, que el docente dé cuenta de la realidad de su cotidianeidad, se va a dar cuenta de muchas cosas latentes relacionadas a lo emocional y creo que a partir de ahí va a tomar con mucha seriedad y responsabilidad, ahora sí, el atender lo socioemocional, pero tenemos que darle herramientas al docente. O sea, no basta con decir, hay que atender lo emocional como pasó en los consejos técnicos. No, que necesitamos decirles el cómo.
acompañarlos en la construcción de las herramientas para que puedan ellos atender lo socioemocional. Muy bien, estimado amigo, pues muy agradecido. Muy bien, amigo doctor Lara Peinado, agradezco la gentileza y a nombre del doctor Ricardo Pocambranis, de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, pero sobre todo del gobierno del Estado, esta conferencia, quiero comentar que es un interés del señor gobernador, el licenciado Aiza, y del señor secretario, la capacitación puntual de los docentes que se lleve a cabo. Y yo espero que podamos tener un taller contigo. Ya muchos compañeros lo están comentando en el Face y de manera virtual, que es la posibilidad de hacerlo y a ver qué podemos hacer. Yo te agradezco profundamente y saludarte después de muchos años de no vernos. Recuerdo el congreso donde nos conocimos. Muchas gracias, queridos compañeros, amigos de Face, autoridades, público en general. Agradezco su asistencia y el interés por este ciclo de conferencias. Les esperamos el próximo 11 de marzo a las 10 de la mañana con la otra conferencia que se llevará a cabo por un doctor de Guadalajara, perdón, de Jalisco, del estado de Jalisco. Gracias, muy amable, y con esto concluimos. Gracias a todos. Muy buenos días. Abrazo, estimados amigos, hasta luego. Abrazos a la distancia.